Profesora Mes, buenas tardes. Hola, Roland. Profesora Mes, comenzamos. Ya está, maestro. Chévere, gracias. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. A ver, avanzamos entonces. Mira, vamos a trabajar la segunda parte de tabla. La segunda partecita de tabla. Buenas tardes. Hola, Nayeli. ¿Cómo estamos, Nayeli? A ver, este es un poquito de historia. Ya. La tabla periódica actual, sabemos que se trabaja en función a Henry Moseley, de menor a mayor número atómico. Ahí tenemos los 4 bloques de la tabla, no se olviden, los 4 bloques de la tabla. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. ¿Ya? Esos son los 4 bloques. Esos son los 4 bloques de la tabla periódica. Aquí hay 2 columnas porque el S puede terminar en S1 o S2. Aquí hay 10 columnas porque incluye desde el D1 hasta el D10. Aquí hay 6 columnas porque incluye desde el P1 hasta el P6. Salvo el helio, que es una excepción, que es un S2. Y aquí hay 14 columnas porque el F termina desde F1 hasta F14. ¿No? Acá. Ahí tenemos los 4 bloques de la tabla periódica. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Ya está. Bueno, ahí también tenemos a los elementos, ¿no? Clasificados por grupos. No se olvide que ¿cuántos grupos tiene la tabla? 18 grupos. Desde el grupo 1 hasta el grupo número 18, porque son 18 columnas. Entonces, según el UPAC, son 18 grupos. Y según el sistema americano, son 16 grupos, porque son 8 grupos A y 8 grupos B. ¿De acuerdo? Ya sabemos que ¿quiénes son los elementos que pertenecen al grupo 1A? Los elementos que pertenecen al grupo 1A, ¿quiénes son? Todos los elementos cuya configuración termina en ¿qué? Los del 1A son los que terminan en S. Ellos son los que terminan en S1, ¿no? Claro. Todos ellos terminan en S1. Los del 2A terminan en S2. Su configuración termina en S2. En cambio, los del 3A son los que terminan ¿de dónde a dónde? Desde el P1, P2, P3, P4, P5 y P6. En cambio, aquí están los que terminan en D1. Aquí están todos los que terminan en D1 hasta D10. Vamos a acomodarlo entonces. Los del 3B, en esta columna ya sabes que ahí están los que terminan en D1, D2, D3, D4, hasta D10, ¿no? Ahí está el otro D, D6, D7, D8, D9 y D10. Ya está. Listo. Entonces, eso es importante que también no te olvides. Lo del 1A. Lo del 1A son los que terminan en S1. Lo del 2A, los que terminan en S2. Lo del 3B terminan en D1. Acuérdate que ellos ya cambian, pues, ¿no? Ellos ya cambian. Es decir, acá es D1, D2, D3, hasta D4, D5, hasta D10. Ya está. Listo. Sí te he enseñado eso. D7, D8, D9 y D10. Aquí ya comienza pues los del P, que son pues el P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Ya está.
Muy bien. Entonces, si la configuración termina en P2, ¿qué grupo es? 4A o grupo número 14. Si la configuración termina en P4, ¿es grupo 6A o grupo número 16? Allá, o sea, si la configuración termina en P4, sería grupo, si termina en P4, si la configuración termina en P4, ¿es grupo 6A o grupo número 16? Si la configuración termina en P1, si termina en P1, ¿qué grupo es? 3A o grupo número 13. Si la configuración termina en P6, ¿qué grupo es? Si la configuración termina en P6, ¿qué grupo es? Sería grupo 8A o grupo número 18. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Para identificar a los grupos, no te olvides entonces, para identificar a los grupos se maneja de esa manera. ¿Ya? Te fijas en lo que termina. Ya está. D1, 3B. D2, 4B. Y así. Los que terminan en D6, D7 o D8 son el grupo 8B. Ahora, las familias. Mira, los del grupo 1A, ¿qué familias son? Los del grupo 1A, ¿qué familias son? Los metales alcalinos, pero esos metales alcalinos son a partir del litio. Incluso ahí tienes una memotecnia, un método práctico, ¿no? Ahí tienes al linaca rubia casada con francés, ¿no? Linaca rubia casada con francés. ¿Qué elementos hay ahí? En el linaca rubia casada con francés, ¿qué elementos hay? El litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, ¿no? Linaca rubia casada con francés. Ellos son los metales alcalinos. ¿Te acuerdas de eso, no? Son los metales alcalinos. Grupo 1A. Metales alcalinos. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Lo del grupo 2A. En el grupo 2A tienes a los metales alcalinos térreos. Ahí tienes a Benito el Mago carga su vara. Benito el Mago carga su vara. Ese de carga su vara, Benito el Mago carga su vara, ¿quiénes son? El berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Y hasta Benito el Mago carga su vara. Aquí tienes en el grupo 3A, ¿no? 1A, 2A, el 3A es por acá. En el 3A ahí tienes a quién. Ahí tienes al Burro, Alan García, Indio Toledo, ¿no? Para que recuerden, no, la idea no es ofender a nadie. Ahí está Burro, Alan García, Indio Toledo. Muy bien. Ahí está el boro, aluminio, galio, indio, talio. ¿Ya? Ahí está. Incluso acá, miran, vamos a completar acá qué elementos tenemos aquí. Vamos a completarlo. Vamos a completar los elementos. Aquí está el nión, nionio. Aquí está el flerovio. Aquí está el moscovio. Aquí está el moscovio. Aquí está el livermorio. Aquí está el tenecio o tenesión. Y el último está el oganesón, que también es un gas noble. Y hasta ahora sí. Completando entonces, ahí tienes el burro Alan García, Indio Toledo. Burro Alan García, Indio Toledo. Ya está. Ahora sí. En la siguiente columna tienes a quién. Al grupo 4A, familia del carbono, también llamado, pues, para que lo recuerdes, es Ceci y Germán son pobres pero felices. Ceci y Germán son pobres pero felices. Ceci y Germán son pobres pero felices. ¿Qué elementos hay ahí? El carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo y el flerovio. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, flerovio. Ahí está, Ceci y Germán son pobres pero felices. Esa es la familia del carbono. Familia del carbono, también llamados carbonoides, ¿no? Esta familia del boro también se llaman terrios. Los de acá, el burro Alan García, este es familia del boro o boroides o terrios.
boro, aluminio, galio, indio, talio y el nión. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, flerovio. Cesi y germán son pobres pero felices. Grupo 4A, familia del carbono o carbonoides. En la última columna, la siguiente columna es Familia del nitrógeno. familia del nitrógeno o nitrogenoides, ¿no? Antiguamente llamados nitrogenoides. Ahí tienes al no pasa, sabe bien el moco. Ahí está, listo, cochino. No pasa, sabe bien el moco, ahí está. Listo, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y el moscovio. El moscovio. Ahí tienes el no pasa, sabe bien el moco. Cochino. Mocoso, ahí está. Bueno, este de acá, este es el O Susana, ¿no? O Susana. Listo. Ahí está el oxígeno, esta es la familia de los calcógenos, ¿no? Calcógenos o anfígenos, u oxigenoides. Ahí está el calcógeno o anfígenos u oxigenoides. Ahí está el oxígeno, el azufre, selenio, teluro, polonio y el livermorio. Livermorio. Acá tienes a los halógenos. Halógenos. Están los halógenos. 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 Ahí tienes al fumo, cloro, barato, yo me atoro. Ahí está. Fumo, cloro, barato, yo me atoro. 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 Ya está suficiente. No te atores. Ahí tienes el flúor, cloro, bromo, yodo, el astato y el tenesión. El tenesión. Flúor, cloro, bromo, yodo, el astato y el tenesión. Es en honor a la ciudad de Ténesis, lugar de ubicación de laboratorio donde lograron pues obtener de manera artificial a este tenesio, ¿no? Ciudad de Tennessee. Y al último están los gases nobles o gases raros o gases inertes. Ya está. Bueno, ahí tienes el negro Arturo, quiere cenar rápido, ¿no? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón o ganesón. Ya está, esas son las familias con sus memotecnias, ¿no? Si tú tienes mejores memotecnias, bacán, no hay problema. Para que no te olvides. Ya está. Metales alcalinos térreos, térreos o boroides, los carbonoides o familia del carbono, familia del nitrógeno, nitrogenoides, oxigenoides, calcógenos o anfígenos, halógenos y el último son los gases nobles. Cabe señalar que los gases nobles son monoatómicos. ¿Ya? Los gases nobles son monoatómicos. Listo, señores, continuamos. A ver. Ahí están las familias que habíamos precisado también en la mañana. Los alcalinos térreos. Los térreos son los que terminan en P1. Ya está, ya esto lo hemos visto. No se olvide que los que terminan en D son los elementos de transición. Y los que terminan en F son los elementos de transición interna. ¿Ya? No se olvide eso, por favor. Los que terminan en D son elementos de transición. Los que terminan en F son elementos de transición interna. ¿De acuerdo? Elementos de transición, los del D, y los que terminan en F son transición interna. Chévere. Y acá en transición interna incluye a las tierras raras, ¿no? Las tierras raras están en el bloque F. Bueno, ya hemos visto este ejemplo también en la mañana. Para el B, ya tienes la otra forma, era sumando, ¿no? El máximo nivel siempre es el coeficiente, el máximo nivel es el coeficiente, y para el grupo era la suma. La suma de los electrones del S y el D. Bien, pasamos ahora
Jóvenes, pasamos ahora a las propiedades de los elementos químicos, propiedades de tabla periódica. Pasamos ahora a las propiedades de tabla periódica. Una primera propiedad es la propiedad llamada radioatómico. Mira, si yo tengo dos átomos, a ver, mira, Lucina, ahí está mi átomo, ahí tengo un átomo y tengo otro átomo. Ahí está. Un átomo con otro átomo. Se supone que estos átomos, en su centro está el núcleo, ¿no? En el centro de ellos está ¿quién? El núcleo. En el centro hay el núcleo de uno de ellos y ahí está el núcleo del otro. Ya está. Ahora, pero sumado a eso, entre este núcleo y este otro núcleo, hay una distancia. Resulta de que desde este núcleo hasta este núcleo hay una distancia. Ya está. Resulta que el radio atómico, ¿qué cosa viene siendo el radio atómico? A ver, fíjate. Resulta que el radio atómico equivale a la mitad. Mira, aquí hay una distancia. Entre un núcleo y otro núcleo hay una distancia. Resulta que el radio atómico, ¿a qué será igual? El radio atómico es igual a la mitad de dicha distancia. El radio atómico es igual a la mitad de dicha distancia. O sea, sería la mitad entre 2. O sea, sería la distancia, perdón, entre 2. Ahí está. Entonces, profe, o sea que si de acá hasta acá hay 100 o 200 nanómetros, el radio sería la mitad. Si todo mide 80 nanómetros, de acá hasta acá sería 40 nanómetros. Así es. O sea, ¿dónde estaría el radio atómico? El radio atómico sería equivalente a la distancia entre el núcleo y la última capa de energía. Esto es el radio atómico. Eso es el radio atómico. La distancia desde el núcleo hasta la última capa. Ahí está. Ese es el radio atómico. Es equivalente a la mitad de la distancia internuclear de dos átomos contiguos. Ahora, ¿cómo se comporta el radio? Se sabe, se ha descubierto que los átomos, ¿hacia dónde aumenta su radio? Hacia la izquierda y hacia abajo. O sea, ¿dónde estarán los átomos más grandes? Hacia la izquierda de la tabla y hacia abajo. Profe, ¿y el radio tiene que ver con el volumen atómico? Sí. Entonces, radio atómico es equivalente al volumen atómico. ¿Hacia dónde estarán los átomos más grandes? ¿Hacia dónde estarán los átomos de mayor volumen atómico? ¿En dónde lo vas a encontrar? En la tabla periódica, ¿dónde estarán los elementos más grandes, cuyos átomos serán más grandes? En la izquierda. Estarán siempre hacia la izquierda y hacia abajo de la tabla periódica. ¿Ya? Hacia la izquierda y hacia abajo. Muy bien. Ahí estarán los elementos de mayor radio atómico. Ya está. Chévere. Ahí lo tenemos, pues mira. ¿Cómo aumenta el radio? El sentido que aumenta el radio será hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Ya? No se olvide de eso. Ahora, este radio también puede convertirse en un radio y un ion. ¿Cuándo nos referimos al radio iónico? Ya eso sucede cuando el átomo pierde o gana electrones. Es obvio que si el átomo pierde electrones, mira, de sodio a sodio más 1, al perder un electrón, ¿qué va a pasar con el radio? Disminuye, el tamaño será más chiquito, ¿sí o no? Entonces, moraleja es que cuando el sodio se convierte, o cualquier átomo se convierte en catión, disminuye su radio. En cambio, el cloro, mira, acá de lo que era el cloro, el átomo neutro, a cloro menos 1, cuando se convierte en anión, ¿qué pasa con su radio? De 99 picómetros pasa a 181 picómetros. Entonces la moraleja, ¿cuál sería? De que cuando tenemos un átomo,
y se convierte en catión, su radio disminuye. Cuando se convierte en anión, su radio aumenta. Bacán, eso es lo que va a suceder con el radio. ¿Ya? Muy bien. Chévere. Profesor, ¿y qué pasaría si yo tuviese, qué sucedería, profesor, si yo tuviese, por ejemplo, especies isoelectrónicas? Ya, buena pregunta. Mira, si tú tienes, por ejemplo, el potasio 19 cargado más 1 y el azufre 16 cargado menos 2, ¿qué le ha pasado al potasio? A ver, ¿cuántos electrones tiene el potasio aquí? ¿Cuántos electrones tiene? 19. 18 electrones, ¿no? Claro, tiene 18 electrones. Y este azufre, ¿cuántos electrones también tiene? 18. 18, profe. Claro, 19 pierde 1, 18 electrones. 16 gana 2, 18 electrones. Si te preguntaran cuál de los dos tiene mayor radio, iónico, ¿cuál de los dos tiene mayor radio? Para el caso de especies isoelectrónicas, tú lo que debes recordar es que el que va a ser más grande es el que ha ganado más electrones. Y el más chiquito es el que ha perdido más electrones. Por lo tanto, ¿cuál de los dos sería el más grande? ¿El catión o el anión? ¿Cuál de los dos tendría mayor radio atómico? El anión. Claro, el de mayor radio atómico sería el anión. Siempre se va a cumplir que para especies, ¿qué cosa? Siempre se va a cumplir que para especies isoelectrónicas, para especies con igual cantidad de electrones, este tiene 18 electrones y el de acá también tiene 18 electrones. Para especies con igual número de electrones, el más anión es el más grande y el más catión es el más chiquito. Es decir, el que gana más electrones será más grande y el que pierde más electrones será más chiquito. ¿Ya? Muy bien. Chévere. Seguimos entonces. Pasamos a la siguiente propiedad conocida como carácter metálico y carácter no metálico. Mira, cuando hablamos de carácter metálico, el carácter metálico es sinónimo, carácter metálico será sinónimo de perder electrones. ¿Ya? Carácter metálico es sinónimo de perder electrones. ¿Y quiénes tienen la tendencia a perder electrones? ¿Quiénes tienen la facilidad para perder electrones? Los metales. Los metales tienen la tendencia a perder electrones. Por eso hablamos de carácter metálico. A diferencia del carácter, mira, carácter no metálico, será equivalente a ¿qué? Es la tendencia a ganar electrones. Entonces, una cosa es carácter metálico y otra cosa es carácter no metálico. Ahora, entonces, si un elemento tiene mayor carácter metálico, significa que tendrá la mayor facilidad ¿para qué? Para perder electrones. Y eso significa facilidad para oxidarse. Facilidad para oxidarse. Así se llama. En cambio, el otro se dice que es facilidad para reducirse. Facilidad para reducirse. Para reducirse. Facilidad para oxidarse y para reducirse. ¿Qué pasó? Ya está. ¿Todo bien, no? Entonces, los elementos que tienen mayor carácter metálico, si un elemento tiene mayor carácter metálico, es una forma de decirte que tiene mayor facilidad ¿para qué? Para perder electrones. O sea, facilidad para oxidarse.
El carácter no metálico se refiere a la facilidad ¿para qué? Para ganar electrones, o sea, facilidad para reducirse. ¿Hacia dónde aumenta ese carácter metálico? Ese carácter metálico, si te puedes dar cuenta, ¿hacia dónde va a aumentar ese carácter metálico? Hacia la izquierda y hacia abajo. Así aumenta el carácter metálico. En cambio, el carácter no metálico va a aumentar hacia la derecha y hacia arriba. Así de sencillo. Entonces, si un elemento tiene mayor carácter metálico que otro, si un elemento tiene mayor carácter metálico que otro, debes entender que ese elemento, si tiene mayor carácter metálico que otro elemento, significa que ese elemento que tiene mayor carácter metálico tendrá mayor facilidad para oxidarse, mayor facilidad para perder electrones, mayor facilidad para reaccionar químicamente. A eso se refiere mayor carácter metálico. Ahí está. ¿Ya? Bacán. Listo. La siguiente propiedad se llama energía de ionización o potencial de ionización. ¿Qué se entiende por energía de ionización? ¿Qué se entiende por energía de ionización? Mira, es la energía que tú le debes disparar a un átomo, ¿para qué? Para lograr quitarle un electrón y convertirlo en un catión. A ver, repito. Es la energía necesaria para sacar el electrón más débilmente unido a un átomo. O sea, mira, si yo tengo mi elemento X, con estado de oxidación 0, en estado gaseoso, y yo agarro a este elemento y le disparo una energía de ionización. Le disparo una energía de ionización. ¿Ya? Voy a llamarlo primera energía de ionización. Entonces, mira, le voy a disparar a este átomo neutro, le voy a disparar una energía de ionización. ¿Ya? ¿Y qué le va a pasar a este átomo? Consecuencia de eso, este átomo va a pasar de estado de oxidación 0 a estado de oxidación +1, pero va a seguir como gas. ¿Pero por qué se cargó +1? Porque acaba de perder, ¿qué cosa? Un electrón. Ah, entonces mira, la energía que se utiliza para lograr arrancarle un electrón a un átomo, esa energía, ¿cómo se llama? Se llama energía de, ¿qué nombre recibe? Se llama energía de ionización o potencial de ionización. Allá, profe, entonces la energía de ionización es la energía que debe absorber un átomo para lograr, ¿qué cosa? Quitarle su electrón. ¿Cómo te has dado cuenta que le has quitado el electrón? Porque pasó de 0 a +1. El hecho de decir +1 me está avisando que ha perdido un electrón. Claro que sí. Así es. Profe, ¿y le puedo seguir quitando? Claro. Si tú quieres seguir quitándole, ¿cuál sería el segundo caso? Cuando pasarías de carga +1, ¿no? Cuando pasarías de carga +1, ahí está gas, y ahora le disparas una segunda energía de ionización. Le disparamos una segunda energía de ionización. Y, quiere decir que ahora le vamos a quitar un segundo electrón. Ahí está, ya le quité un segundo electrón. Ay, ay, ay. Entonces yo me doy cuenta que aquí le acabo de quitar un segundo electrón, pero también me doy cuenta por qué. Porque acá habrá una segunda energía de ionización. Profe, ¿yo cómo me doy cuenta cuándo le quito el primer electrón y cuándo le quito el segundo, cuándo le quito el tercero, cuándo le quito el cuarto y así? Bueno, el primer electrón que le vas a quitar es cuando pasa de 0 a +1.
El segundo electrón es cuando pasa de +1 a +2. Ahí te está avisando que le has quitado el segundo electrón. ¿Cuándo será? ¿Cuándo te das cuenta que le has quitado el tercer electrón? Cuando pasa de +2 a +3. ¿Cuándo te das cuenta que es, por ejemplo, el quinto electrón? ¿Cuándo te das cuenta que es el quinto electrón? Cuando pasa de +4 a +5, ¿sí o no? Claro, el tercer electrón es cuando pasa de +2 a +3. Profe, ¿y qué pasa con las energías? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. Se sabe que en la medida que tú le quitas el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente electrón, es más difícil. Porque el átomo se vuelve más chiquito y aumenta la fuerza de atracción entre el núcleo y la nube. Y eso hace que sea más difícil quitarle el siguiente y el siguiente electrón, es más difícil. Por lo tanto, siempre cuando deseamos quitarle el siguiente y el siguiente y el siguiente electrón, siempre se va a utilizar mucha mayor cantidad de energía. Entonces, la moraleja sería la siguiente. ¿Qué es la energía de ionización? La energía que debe absorber un átomo en estado gaseoso o la energía que debe absorber un ion en estado gaseoso para lograr quitarle un electrón. Y la segunda moraleja sería que ¿cuál es la energía de ionización más baja? Siempre es la primera. Siempre la primera energía de ionización es la más baja de todas. Ya está. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Han entendido hasta ahí? Profesor, ¿puede repetir por favor la primera moraleja? La primera moraleja sería de que ¿qué cosa es la energía de ionización? Es la energía que debe absorber un átomo o un ion en estado gaseoso para lograr arrancarle un electrón. Esa es la primera conclusión, ¿no? De que ¿qué cosa es la energía de ionización? Es la energía que debe absorber un átomo en estado neutro o la energía que absorbe un ion, porque este es un ion, este es un catión, en estado gaseoso también, mira, gas. Es la energía mínima necesaria que un átomo neutro o un ion debe absorber, ¿para qué? Para lograr arrancarle un electrón. Listo. Y la segunda moraleja, ¿cuál sería? ¿Cuál es la energía de ionización más baja? La primera. Muy bien, siempre es la primera. Siempre es la primera, porque esa es cuando recién le vas a quitar el primer electrón. No se olviden de ese detallito. Ya está. Muy bien, entonces ya no hay dudas ahí. Puedo borrar, ¿no? Ya está. ¿Cómo aumenta la energía de ionización? Miren, la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Allá, profe, mientras más chiquitos sean los átomos, mayor será la energía de ionización. Sí. ¿Hacia dónde? ¿Qué elementos tienen la mayor energía de ionización? Los que están más pegados hacia la derecha. Los que están más cerca hacia la derecha. Entonces, ¿cuáles son los elementos de mayor energía de ionización? ¿Quiénes están hacia la derecha y hacia arriba? Claro, muy bien. Ana Layesca, excelente. Los elementos de mayor energía de ionización son los gases nobles. Los gases nobles son los elementos químicos de mayor energía de ionización. Los gases nobles son los elementos de mayor energía de ionización. Son los elementos que están más a la derecha de la tabla periódica. Y de todos los gases nobles, ¿cuál crees tú que es el elemento de mayor energía de ionización? El que estará más arriba, ¿no? Porque ahí la flecha lo dice. Entonces, ¿cuál será el elemento de mayor energía de ionización?
de todos los gases nobles, el helio, correcto. El helio, muy bien. El helio será el elemento de mayor energía de ionización. Muy bien. Entonces no se olvide que la energía de ionización, ¿con quién está relacionado? ¿Con la ganancia o la pérdida de un electrón? Dale. ¿Con quién lo vamos a relacionar? Con la pérdida. Claro, siempre es con la pérdida de un electrón. O sea, con la formación de un anión o la formación de un catión. Un catión. Con la formación de un catión, correcto. Ya está. Eso es la energía de ionización. Ahora, pero así como hay una energía que se relaciona con la pérdida de un electrón, también existe, escúchame, también existe una energía que se relaciona con la captura de un electrón, con la ganancia de un electrón. ¿Cómo se llama la energía? ¿Cómo se llama la energía que se relaciona con la ganancia de un electrón? Allá, la energía que se relaciona con la ganancia de un electrón, esa energía se llama afinidad electrónica, o también llamada electroafinidad. Entonces, es la energía involucrada, absorbida o liberada, cuando un átomo o ion en estado gaseoso, mira, fíjate tú, ahí dice que ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Ya será una energía involucrada, ya no con la pérdida, sino con quién, con la ganancia de un electrón. Ay, ay, ay. Entonces la energía que se utiliza para ganar un electrón ya no se llama energía de ionización, se llama afinidad electrónica. O también recibe el nombre de electroafinidad. Ahora, ¿cómo varía esta propiedad? Ahí está, de esa manera. ¿Hacia dónde están los elementos de mayor afinidad electrónica? Hacia la derecha y hacia arriba de la tabla periódica. Profesor, pero ahí dice que no se considera los gases nobles. Correcto, ahí no vas a trabajar con los gases nobles. ¿Y por qué, profe? Lo que pasa es que los gases nobles no ganan electrones. No necesitan ganar electrones porque los gases nobles ya son estables. Entonces la afinidad electrónica solamente llega hasta los halógenos. Así es. Los gases nobles son estables. Ya está. Entonces, ¿qué familias serán los de mayor afinidad electrónica? Ignorando a los gases nobles. ¿Cuáles son los elementos o la familia de elementos que tiene mayor afinidad electrónica? Los halógenos. Muy bien. Los elementos de mayor afinidad electrónica son los no metales. Muy bien, Marco Antonio. Muy bien, Ana Layesca. Muy bien, Grace. Los elementos de mayor afinidad electrónica son los no metales, porque va a la derecha, ¿sí o no? Y de esos no metales, los que tienen mayor afinidad electrónica son los halógenos. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente propiedad, llamada electronegatividad. ¿Qué cosa es la electronegatividad? Es una medida de la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro en un enlace covalente. Mira, ¿qué cosa mide en esencia la electronegatividad? La electronegatividad se va a encargar de medir la fuerza, para atraer los electrones de un átomo a otro cuando se forme un enlace químico. Mira, eso quiere decir lo siguiente. Claro, mira, fuerza de atracción, muy bien, Ana Layesca. Por ejemplo, si tengo el HCl, yo sé que el más electronegativo, yo sé que la electronegatividad del cloro es mayor a la electronegatividad del hidrógeno.
¿Qué quiere decir con eso, profe? Que cuando ellos forman un enlace, los electrones hacia quién se acercan más. Hacia el más fuerte, profe. O sea, los electrones hacia dónde se acercan más. Hacia el cloro. Y por esa razón es que la nube del cloro es más grande que la nube del hidrógeno. ¿Por qué? Porque los electrones se han acercado más al cloro. Y eso va a originar que esta zona, como está llena de electrones, como esta zona se llena de electrones, adquiere una carga parcial negativa. Y como el hidrógeno se alejaron sus electrones, genera una carga parcial positiva. Ahí está. Entonces la electronegatividad es importante para que podamos nosotros estimar la polaridad de una molécula, la polaridad de un enlace. Sí. Moraleja, cuando yo tenga dos elementos, el más electronegativo es el que va a atraer con mayor intensidad, con mayor fuerza, va a atraer a los electrones. En este caso el cloro, la electronegatividad del cloro es mayor que la electronegatividad del hidrógeno. Eso implica de que la moleculita del HCl sea así. La molécula del HCl es así. Ahí está. Esa es la molécula del cloruro de hidrógeno. Y esta zona se carga negativo y esta zona se carga positivo. Importante la electronegatividad. Profesor, ¿y cuáles son los elementos más electronegativos? Entonces ya entendí que la electronegatividad mide la fuerza para atraer electrones. Sí, la electronegatividad mide la fuerza para atraer electrones. Siempre el elemento más electronegativo va a jalar los electrones hacia él. Ya está. Ahora, no te tienes que memorizar las electronegatividades, por si acaso. No tienes que memorizarte los valores de la electronegatividad. Pero lo que sí debes recordar que hacia dónde están los elementos más electronegativos. ¿Hacia los metales o hacia los no metales? ¿De los no metales? Excelente. Muy bien. La electronegatividad siempre va a aumentar hacia los no metales. Los elementos no metálicos son los elementos más electronegativos que los metales. Incluso, acá te voy a presentar una tablita de valores que no lo tienes que memorizar. Es una tablita de electronegatividades gracias a un científico llamado Linus Pauling. Ahí están. Ahí tienen los valores de las electronegatividades. Se pueden dar cuenta que los valores que son más grandes están a la derecha y los más pequeños están a la izquierda. O sea que esta propiedad llamada electronegatividad, ¿hacia dónde aumenta? Aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, ¿quiénes serán los elementos más electronegativos? Los no metales. Y los menos electronegativos, los metales. Entonces los metales tienen baja electronegatividad. Sí. Por esa razón, a los metales también se dicen que son los menos electronegativos, o sea, son los más electropositivos. Ay, ay, ay. Entonces, hablar de electronegatividad es hablar de fuerza para atraer electrones. Los elementos metálicos tienen baja electronegatividad, o sea, alta electropositividad, o lo contrario. Ahora, ¿cuáles son los elementos más? ¿Cuáles son los elementos más electronegativos de la tabla? Ahí está. Está toda esta gente. Ahí los tienes. Ahí está. Esos son los elementos más electronegativos de la tabla periódica según la escala de Linus Pauling. Gracias a la escala del científico Linus Pauling, los elementos más electronegativos de la tabla periódica son el flúor, el oxígeno, el nitrógeno y el cloro. El fonclo. Acuérdate de ello porque con ellos
con el flúor, con el oxígeno y el nitrógeno, después vamos a reconocer que se forman los famosos puente hidrógeno, ¿no? Cuando veamos el tema de enlace químico, fuerzas intermoleculares, el FON, el flúor, oxígeno y nitrógeno forman los puentes de hidrógeno. Profesor, ya entendí que los elementos más electronegativos son el flúor, el oxígeno, el nitrógeno y el cloro. ¿Y cuáles son los elementos menos electronegativos? Aquí está, pues. Los elementos de menor electronegatividad son el cesio y el francio. Son los elementos menos electronegativos, o sea, los más electropositivos. Ahí está. Así funciona. Chévere. Excelente, Ana Layesca. Excelente. Profe, ¿tengo que memorizarme estos valores? No. Para un examen no. Todo es a partir de la dirección. ¿Hacia dónde aumenta la electronegatividad? De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Bacán. A ver, hasta ahí alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Escribe, chatea. ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien. Gracias. Bien, y acá tienes un cuadrito donde me habla de la clasificación de los elementos, ¿no? Ahí tienen los metales, acá hay metales pesados, aquí están los metales livianos, los metales de transición interna. Esta escalerita son los metaloides, los no metales incluyendo los gases nobles. ¿Ya? Ahora no se olvide de lo siguiente. Aquí puedo yo agregar que en este cuadrito de color verde, aquí hay dos columnas, ¿no? Ahí hay dos columnas que terminan en S. Ah, correcto. Estos que están aquí, estos del S que están aquí en estas dos columnas son metales livianos. ¿Ya? ¿Quiénes serían los metales livianos entonces? ¿Quiénes serían los metales livianos? Los metales alcalinos y los metales alcalinos térreos. Estos que están aquí, estos que están ahí, ¿cómo se llaman? Ellos son metales pesados de transición. Metales pesados de transición. ¿Ya? Y estos que están aquí, ¿cómo se llaman los de acá? Ellos se llaman metales pesados de transición interna. Ahí está, metales pesados de transición interna. Acá en el bloque S están los metales livianos, acá en el medio están los metales pesados de transición. ¿Pero hasta dónde? Los metales pesados de transición son hasta acá, ¿no? Hasta ahí. ¿Ya? Son metales pesados de transición. ¿Cómo se llama a toda esta escalerita? ¿Qué nombre reciben la de la escalerita? Metaloides. Metaloides. ¿Ya? A toda esta escalerita. Toda esta escalerita reciben el nombre de metaloides. O también se llaman, ¿qué otro nombre reciben? Todos ellos metaloides o semimetales. Se llaman así, metaloides o semimetales.
Ahí está. Ya, metaloides o semimetales. Si podemos distinguir entre los tres, los metales poseen brillo metálico, ¿no? Conducen la corriente, son maleables, son dúctiles. Todos son sólidos excepto el mercurio que se encuentra en estado líquido. Los no metales son aislantes, ¿no? Son malos conductores de la corriente. Tienen la tendencia a ganar electrones. Ahora, los metaloides, o también llamados semimetales, tienen propiedades intermedias entre el metal y no metal. ¿Qué elementos tienes ahí en los metaloides? El boro, el silicio, el arsénico, el teluro, el germanio, el antimonio y el astato. ¿Ya? Ahí tienes entonces los metaloides, Anótalo, hazle tu captura de pantalla, porque para poder resolver rápido las preguntas de tu separata, de tu libro, tienes que saber teoría. Ya está. ¿Puedo borrar? Sí, ¿no? Gracias. Ya. Ahora, haciendo un resumen de estas propiedades, haciendo un resumen de las propiedades que hemos citado, la tendencia es el aumento hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Cuáles son las propiedades que aumentan hacia la izquierda y hacia abajo? Profe, yo me acuerdo que usted enseñó una oración, que es el Rabasempe. Rabasempe, El sí. aumento del radio. Radio atómico, ahí está, Rabasempe. Ahí está, Rabasempe. ¿Qué cosa es el Rabasempe, profe? Ahí está. Todas estas propiedades del Rabasempe aumentan de arriba hacia abajo y aumentan de izquierda a derecha. ¿Qué es el Rabasempe? Radio atómico, volumen atómico, carácter metálico y electropositividad. Muy bien. Repito, radio atómico, volumen atómico, carácter metálico y electropositividad. Todas estas propiedades del Rabasempe, ¿cómo van a aumentar? A nivel de periodo, porque cuando decimos periodo es horizontal, ¿sí o no? A nivel de periodo, el periodo es horizontal. A nivel de periodo, esta propiedad aumenta de derecha a izquierda. En cambio, ¿a nivel de qué? A nivel de grupo, aumenta de dónde a dónde, de arriba hacia abajo. Entonces, a nivel de grupo, aumenta de arriba hacia abajo, pero a nivel de periodo, aumenta de derecha a izquierda. Entonces los elementos que están más a la izquierda en un periodo tendrán mayor radio atómico, mayor volumen atómico, mayor carácter metálico y mayor electropositividad. Así es. Y en un grupo o familia, es decir, de manera vertical, los elementos que están más abajo son los elementos que tendrán mayor Rabasempe. Profe, pero ahí hay propiedades que no están, que usted no ha mencionado. Tiene razón. Por ejemplo, ¿qué propiedades no están en la lista del Rabasempe? La electronegatividad, el carácter no metálico, la energía de ionización, la afinidad electrónica. Estas propiedades no están en el Rabasempe. Y si no están en el Rabasempe, ¿cómo crees que aumentan ellas? Si no están en el Rabasempe. Al revés, profe. Si no están en la lista del Rabasempe, estas propiedades que no están
¿cómo van a aumentar? En dirección contraria. O sea, aumentarían hacia arriba y hacia la derecha. Entonces los elementos de mayor electronegatividad, ¿hacia dónde están? Hacia arriba y a la derecha. De mayor carácter no metálico, hacia arriba y a la derecha. De mayor energía de ionización, hacia arriba y a la derecha. De mayor afinidad electrónica, hacia arriba y a la derecha. Ahí está. O sea, profe, si yo me acuerdo del Ravasempe, automáticamente me acuerdo de las otras propiedades. Claro, pues. Perdón, si tú te aprendes el Ravasempe, obviamente vas a saber por consecuencia lo que falta y las otras propiedades aumentarán en sentido contrario, ¿sí o no? Claro, pues, profe, eso sí es obvio, ¿no? Entonces, las propiedades como energía de ionización, carácter no metálico, a nivel de grupo, ¿cómo aumentan? De abajo hacia arriba. Y a nivel de periodo, ¿cómo aumentan? De izquierda a derecha. Ahí está. Es lo contrario, claro. Pero si tú te acuerdas del Ravasempe es suficiente. Ahora, hay una propiedad que no he mencionado. Mira. Hay una propiedad que no he mencionado, que es el número atómico. El número atómico o carga nuclear, el número atómico o carga nuclear, o sea, el Z, ¿cómo va a aumentar el Z a nivel de un grupo? De arriba hacia abajo. Pero a nivel de periodo aumenta de izquierda a derecha. Ya está. Entonces, ¿en qué caso ese número atómico coincide con el Ravasempe? ¿En el periodo o en el grupo? En el grupo. Solamente en el caso de grupo, este número atómico coincide con el Ravasempe. Pero a nivel de periodo, el número atómico ya no coincide con el Ravasempe. A nivel de periodo, ¿con quién coincide? Con todas estas propiedades de acá. Entonces, si yo te pregunto verdadero o falso, por favor, piensa, verdadero o falso. En un periodo, o sea, periodo es horizontal, ¿no? Periodo es horizontal en el eje X. En un periodo, a medida que aumenta el número atómico, aumenta la electronegatividad. ¿Verdadero o falso? En un periodo, a medida que aumenta la electronegatividad, aumenta el número atómico. Verdadero. Correcto. A nivel de periodo, de manera horizontal, el número atómico aumenta de izquierda a derecha. Igual de izquierda a derecha aumentan todas estas propiedades. Siguiente pregunta. En un grupo es horizontal o vertical? ¿Qué cosa es grupo? Vertical. Grupo es vertical. Entonces, en un grupo, en la medida que aumenta el número atómico, ¿aumenta la energía de ionización? ¿Verdadero o falso? En un grupo, en la medida que aumenta el número atómico, ¿aumenta la energía de ionización? No. Falso, ¿no? Claro, en un grupo es vertical, pues grupo es vertical. En la medida que aumenta el número atómico, ¿cómo aumenta el número atómico? De arriba hacia abajo. El número atómico, hemos quedado que a nivel de grupo, el número atómico coincide con el Ravasempe. Solamente a nivel de grupo coincide, aumenta de arriba hacia abajo, igual que el Ravasempe. Pero con ellos no, con ellos es al revés. El número atómico aumenta de arriba hacia abajo, pero acá estas propiedades aumentan de abajo hacia arriba. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta. En un grupo, en la medida que aumenta el número atómico, ¿aumenta la energía de ionización? Falso. Falso, muy bien, claro, es falso.
Falso, falso. ¿Por qué? Porque en la medida que aumenta el número atómico aumenta de arriba hacia abajo. En cambio, la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba. Por lo tanto, es falso. Mira que la información es práctica, es fácil el tema. Solo que tienes que pensar, analizar. Vas a revisar también después esta teoría. ¿Hasta ahí han entendido? Pregúntame algo, alguna duda por ahí, por favor. ¿Todo bien entonces? ¿Han entendido? Sí, profe, me dicen. ¿No hay ninguna duda por ahí? Muy bien, entonces si han entendido, a ver, si has entendido, pasamos a borrar todo esto. Ya está. Pasamos a los ejercicios entonces. Ya está. Pasamos a los problemitas. A ver. Exercise. Saquen su separata de tablita periódica. Tablita periódica, tablita periódica. A ver, ¿dónde está mi separata de tabla? Aquí está. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, ahí están las claves de algunas. Tabla periódica. Vamos a corroborar. Todos tienen ya su libro, ¿no? A ver, en la primera pregunta. Sale avión. A ver, ¿por qué sale avión en esta de aquí? ¿Las propiedades periódicas son en base al número de protones? Claro, eso es verdadero. Es en función al número de protones o número atómico. Verdadero. La tabla periódica contiene 2 periodos completos con 32 elementos, sí. ¿En dónde? En el sexto periodo, ¿sí o no? En el sexto y séptimo periodo de energía. En el sexto y séptimo periodo de energía, la tabla está completa, ¿no? Hoy por hoy sabemos que en esa tabla, en el sexto y séptimo periodo de energía, está completo ya. Y si está completo, ahí ¿cuántos electrones encontramos? ¿Cuántos electrones encontramos? A ver, voy a compartir contigo entonces la tablita para que lo ubiques mejor. Ya voy a compartir contigo la tablita. A ver. ¿A qué me refiero? A ver, la tabla actual. Ya. Mira, acá están los elementos del sexto periodo.
Aquí están los elementos del sexto periodo. Pero acá también están los del sexto periodo, ¿se acuerdan? Hoy por hoy se sabe que todo esto está lleno ya. Hoy por hoy se sabe que estos elementos de acá hasta acá están llenos, por si acaso. A ver, ¿qué elementos faltan aquí? ¿Qué elementos faltan acá? Acá está el copernicio. Está el copernicio. Aquí está el nionio, el NH. Acá está el flerovio, Fl. Aquí está el moscovio. Aquí está el moscovio. Acá está el livermorio. Aquí está el tenesio. Y el último está el oganesón. O sea, ¿se han dado cuenta que ya la tabla está completa, no? Por fin ya tienes tu tabla completa. Esa tablita tiene actualmente ¿cuántos elementos? 118 elementos. Entonces, en el sexto periodo, ¿cuántos elementos hay en total? En el sexto periodo. ¿Cuántos elementos hay en el sexto periodo en total? ¿No es cierto que habrían cuánto? 32, ¿no? Habrían 32, ¿sí o no? Claro, porque mira, aquí hay 2, más los 10 de acá y más los 6 de acá van 18. Pero el sexto periodo continúa aquí. El sexto periodo continúa acá. Acá hay sexto periodo y acá hay séptimo periodo. Este es lo que sigue acá y lo que sigue aquí. Esto es lo que sigue acá y lo de acá es lo que sigue aquí. Entonces acá hay 18 y acá hay 14. 18 más 14, 32. En la otra línea. Acá también hay, de acá hasta acá hay 18. Más los 14 de aquí serían en total 32. Aprovechando, estos son los elementos puente. Se le llama así elementos puente al zinc, cadmio, mercurio, el copernicio. Se le llama elementos puente porque son el puente que separa al grupo B con el grupo A. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Entonces, en el sexto periodo hay 32. Los 18 más los 14 de acá. En el séptimo periodo también hay 32 elementos. Los 18 más los 14 de abajo. Ya está. Entonces regresamos a la separata. La primera es verdadera porque las propiedades de los elementos están en función del número de protones. La segunda es verdadera porque la tabla periódica contiene 2 periodos completos, claro, el sexto y séptimo periodo, con 32 elementos, claro que sí. En cada periodo hay 32 elementos, verdadero. Los elementos térreos terminan en P1, claro, eso lo hemos visto hoy día. Los boroides o térreos, su configuración termina en P1. Entonces ahí la número 1 es avión. En la 2 dice un elemento correspondiente a un catión divalente de calcio cuyo número atómico es 20. La regla para trabajar, mira, acá tiene 20. ¿No? Este elemento calcio es 20 y está cargado más 2. ¿Cuántos electrones tiene? 18, profe. Número de electrones sería igual a ¿cuánto? A 18. Ya, pero nosotros hemos repetido hasta el cansancio el día de hoy que las propiedades de los elementos en la tabla periódica moderna, los elementos están ordenados en función ¿a qué? ¿Al número de electrones o al número atómico? Dime tú y solamente tú. Los elementos en la tabla periódica están ordenados en función al número atómico o número de electrones.
Número atómico, muy bien. Por lo tanto, ¿qué valor me interesa? ¿Qué valor me interesa? ¿El 20 o el 18? El 20. El 20, muy bien. Profe, el 18 entonces lo ignoro. Sí, ignora el 18. ¿Por qué? Porque los elementos no están ordenados. Los elementos no están ordenados. ¿Ya? Los elementos no están ordenados. Están ordenados número atómico. O sea, profesor de la carga más 2. ¿Ese es puro fluoro? Sí. Carga más fluoro. Fluoro. Eso. ¿Ya? Aquí solamente se debe con quién. Con atómico. Nada más que con el número atómico. Entonces, si yo analizo el Z20 atómico, por favor, ya te acabo de explicar que no me interesa. Perdón, no me interesa. Así ya no sirve el catión divalente, ese es puro floro, es un solo trabajo con el Z20. Para esta configuración, ¿en qué va a situarse su configuración? En 4S2, ¿no? En 4S2, ¿no será grupo 2A? ¿Verdadero, sí o no? Claro, claro. ¿Entendimos la 2? Sí, profe. Acá. Listo. Ya. Borramos. Si quieren, borro las claves. Si quieren, borramos las claves. Ya está, listo. A ver, en la número 3, si tú haces la configuración para 22, su configuración va a terminar en D, de dedo. ¿Será un representativo? Falso, porque ¿cuáles son los elementos representativos? Aquellos cuya configuración termina en ¿qué? ¿A quiénes se les llama elementos representativos? Aquellos elementos cuya configuración termina en S o P. En cambio, el X22, su configuración va a terminar en ¿qué? En D, y no será representativo, será de transición. El 19 es el potasio, va a terminar en S1. ¿Será representativo? Sí. El R27, su configuración va a terminar en transición. Eso que la clave escasa. Siguiente preguntita. La 3 escasa entonces. La 4, ¿qué no podemos afirmar? Mira, para la 4, si tú haces la configuración del 40. A ver. ¿Todo bien hasta la 3? ¿Entendimos la 3? Sí, profe. Sí, profe. Ya está, chévere. Mira, en la número 4, cuando tú haces la configuración para el 42, si tú haces la configuración para Z42, esto sería así, ¿no? A ver. Para 42, cerebro. Un S2, 2 S2. ¿Ya? 2 P6. 3 S2. 3 P6. 4 S2. 3 de 10. 4 P6. Ya está, 3 de 10. 4 P6. Ya. De ahí sigue 5 S2. Y ahí no hay espacio, así que lo voy a copiar abajo. 5 S2, caramba. 5 S2. Y luego el 4D.
Ya, a ver, suma. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38 más 4 es 42. ¿Pero qué recuerdas tú cuando la configuración terminaba en D4? ¿Qué se acuerda usted? Que cuando la configuración termina en D4, ¿qué se debe hacer? ¿Qué pasa cuando la configuración termina en D4? Hello, Kitty. Hola. Cuando la configuración termina en D4, ¿qué se hace? Pasó un electrón de 5S. Claro, excelente. Entonces acá la configuración correcta, estable, debería ser 5S1 y 4D5. Por eso es que la clave es la E, porque me piden que no podemos afirmar. O sea, me está pidiendo lo falso. Tiene 5 orbitales S llenos. Acá hay un S lleno. ¿Cómo sabe que este S es lleno? Porque para que el S esté lleno tiene que tener 2 electrones. Ahí hay un S lleno, otro lleno, otro lleno, otro lleno. ¿Cuántos orbitales llenos hay ahí? 1, 2, 3, 4. Este de acá no está lleno, solamente tiene un electrón. Por eso la clave de esa preguntita es la E. Ahí está. ¿Entendieron? Lo demás sí cumple, ¿ah? Lo demás sí es verdadero. Porque acá el S tiene un orbital, el D tiene 5 orbitales. Si quiere, llena los electrones. Aquí hay un spin nada más. Acá hay 5. 3, 4 y 5. Es un elemento de transición verdadero porque su configuración termina en D. Es de transición. Tiene 5 electrones en el subnivel de más energía. En este caso, el de más energía es el 4D. Ahí hay 5 electrones. Sí, mira, ahí está. Tiene propiedades paramagnéticas verdadero. ¿Cómo me doy cuenta que es paramagnético? Por la presencia de orbitales semillenos, ¿sí o no? Claro. Tiene 6 electrones desapareados. ¿Verdadero también, sí o no? Ahí hay 6 electrones desapareados. 6 flechitas sin pareja. Ya está. Ya está. Entonces la clave es la E. Cerrado. La clave es enanito. Cheverengue. Listo, Calixto. Puedo borrar, ¿no? Gracias. A ver, la 5. Los elementos con 19, 25 y 35 se ubican en el mismo periodo. Verdadero, porque el 19 es el potasio. Después el argón 18 hasta el criptón 36. Profe, ¿cómo me doy cuenta de eso sin necesidad de estar armando la tabla? No, pues, fácil, mira. Tú sabes que aquí está el argón 18, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del argón 18? Ya. Y abajo del argón 18 está el criptón 36. Argón 18, criptón 36. Entonces se supone que el primer elemento que está por acá, 7 es argón 18, el que estará por acá será el 19, ¿no? Ahí está, justamente ahí está el potasio. Entonces, ¿de dónde a dónde sigue el siguiente periodo después del argón? Desde el 19 hasta dónde? Hasta el criptón. Hasta el criptón 36. Entonces yo te pregunto, los elementos cuyos números atómicos son 19, 25 y 35, ¿pertenecen al mismo periodo? Sí, ¿no? Sí van a pertenecer al mismo periodo porque estarán en la misma fila, ¿sí o no? Ya está.
Los elementos que pertenecen a un mismo grupo. A ver. La primera es verdadera. La segunda. Los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades químicas semejantes, verdadero. El elemento de número 61 pertenece al grupo 2B, falso. El de 61 va a terminar en F. Ese grupo, si termina en F, es grupo 3B. Ya está. A ver, la número 6. Un elemento se ubica en el quinto periodo y grupo 2B. A ver, quinto periodo y grupo 2B. A ver, si tú haces la configuración para él, quinto periodo, su quinto periodo. Quinto periodo, mira, un S2. Ya. Voy a presentarlo así porque me están pidiendo electrones apareados. Entonces, para que tú no te rayes y te pueda explicar bonito, ahí tengo el P con 3 orbitales, 2P6, de ahí sigue el 3S2, de ahí sigue el 3P6, el P también tiene 3 orbitales, 3P6, 4S2, 3D10, de ahí sigue el 4P, 4P6. Después del 4P6 sigue el 5S2. 5S2. 5S2 y de ahí aparece el 4D. Ya está. Entonces, mira, vas a pensar un poquito. Vas a pensar, papá lindo. Mira, vas a pensar, por favor. Vas a hacer el esfuerzo. En la número 6 dice que el elemento pertenece al ¿qué periodo? Dice que el elemento pertenece al quinto periodo. ¿Se acuerdan que el periodo se define por el mayor nivel? O sea, la configuración le he tenido que llevar hasta el número 5, ¿no? Quinto periodo, ¿sí o no? Pero, profe, ¿y por qué lo hace terminar en la letra D? Ya es que dice grupo ¿qué? Grupo 2 ¿qué? 2B. Si este elemento es del grupo 2B, si este elemento es del grupo 2B, para que un elemento sea del grupo 2B, ¿en qué tiene que terminar? ¿Se acuerdan? Tiene que terminar en D ¿qué? Para que sea del grupo en D10. Muy bien. Entonces, a ver, hasta ahí. ¿Cumple la condición o no? Quinto periodo, ahí está. Quinto periodo, el mayor coeficiente es 5. Ahí está, quinto periodo. Grupo 2B, ahí está, grupo 2B. ¿Quiénes son el grupo 2B? Los que terminan en D10. Esos son el grupo 2B. Su configuración termina en D10. Ah, profe, bacán. Entonces sí estoy cumpliendo la condición. Quinto periodo y grupo 2B tiene que terminar en D10. Ya está. Ahora, mira. Los electrones, acá son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá también 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá también 6, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora,
A mí me están pidiendo que determine el número de electrones P apareados. El número de electrones P apareados. Mira, ¿cuáles son los electrones P? Los que pertenecen a los orbitales P. Si este es un orbital P, aquí hay un spin hacia arriba y hay un spin hacia abajo. ¿Cómo se llama cada spin? ¿Apareado o desapareado? ¿Cómo se llama cada spin? ¿Apareado o desapareado? Cada spin recibe el nombre de ¿qué? ¿De electrón? ¿Apareado, sí o no? Claro, cada spin recibe el nombre de electrón apareado, cada uno de ellos. Porque tiene pareja, sí o no. O sea, en otras palabras, por cada orbital lleno, ¿cuántos electrones apareados hay aquí? 2. Entonces, por cada orbital lleno, siempre hay 2 electrones apareados. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos electrones P apareados hay? Bueno, acá hay 2, 4, 6. ¿Cuántas flechas en total? 12 más 3, 18. Clave casa. Ahí está. Mira que lo he hecho paso a paso, te he explicado despacito, para que no colapses. ¿Alguna pregunta hasta la número 6? Todo bien, ya está. Listo. Borramos entonces. En la número 7, ¿qué elemento es de un calcógeno? Profe, los calcógenos son del grupo 6A. Y si son del grupo 6A, están dos casilleros antes de los gases nobles. A ver, repito, si es un calcógeno, son del grupo 6A. Claro, muy bien. Los calcógenos son del grupo 6A. Y si son del grupo 6A, son 2 casilleros antes de los gases nobles, que son del 8A. Si el criptón es 36, 2 casilleros antes, ¿qué calcógeno es? 34. Clave sería casa. ¿Entendieron? Ya está. La 8. La 7 entonces sería pues casita. Casa porque para que sea calcógeno son 2 casilleros antes. 2 casilleros antes de un gas noble. A ver, en la número 8 dice que pertenece al quinto periodo. Y tiene 2 orbitales llenos en su capa más externa. Ya pues. ¿Abrevio con quién? Si me hablan de quinto periodo, abrevio con el criptón 36. Abrevio con el criptón 36. De ahí aparece justamente el quinto periodo. 5s2. 5s2, 4 de 10. Y de ahí aparece el 5p. Pero a ver, ¿por qué acá tengo que poner 4 electrones? ¿Por qué aquí tengo que poner 4 electrones? ¿Por qué 4? Para que cumpla la condición, profesor. ¿Cuál es la condición? Que el elemento pertenece ¿a dónde? Al quinto periodo. ¿Cumple o no cumple que pertenece al quinto periodo? Sí cumple, ¿no? Ahí está, mira. Quinto periodo, quinto periodo. Tiene 2 orbitales llenos. Tiene 2 orbitales llenos en su capa más externa. Mira, aquí hay un orbital lleno. ¿No? Aquí hay un orbital lleno. Y aquí hay otro orbital lleno. Ahí está. Entonces, sí cumple. Quinto periodo. Ahí está. El mayor nivel es 5.
y 2 orbitales llenos. Mira, acá tiene un orbital lleno y otro orbital lleno. Tiene 2 orbitales llenos. Sí cumple la condición. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Para esta pregunta la clave sería enano. La clave sería enano. Acá salió 34. Claro, mira, suma todo. 36 más 2, 38, más 10, 48, más 4, 52. Ya está. A ver. La pregunta, la 9. En la 9 tengo 2 elementos. Un elemento A, que está a la derecha de un elemento B. Dice que están en la tabla periódica. Un elemento A está a la derecha del elemento B. Entonces, ¿cuál es la correcta? Ustedes saben que hacia la izquierda, ¿quién aumenta hacia la izquierda? El Rabasempe. Ese Rabasempe incluye el carácter metálico. Este carácter metálico, ¿hacia dónde aumenta? De izquierda, perdón, de derecha a izquierda. ¿Quién tendrá mayor carácter metálico, el A o el B? El B, profe, porque está más a la izquierda. Ahí está la clave, entonces sería enano. La 9 sería enano. ¿Entendiste la 9? ¿Todo bien con la 9? El carácter metálico aumenta hacia la izquierda, entonces el B tiene mayor carácter metálico. Chévere. Siguiente pregunta. A ver, en la 10. ¿Cuál de ellos deberá tener mayor tamaño? Avión, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el cloro aquí gana un electrón, en cambio en los demás casos pierde y él es neutro. Cuando se convierte en anión, el tamaño es más grande, pues no, la 10 es avión. Claro, todo lo demás pierden electrones, él es neutro, pero él gana. Como gana electrones, crece. El radio es más grande, el volumen también. En la 11, mira, especies isoelectrónicas. Acá tiene 10 electrones, 10, 10, 9 gana 1, 10, 8 gana 2, 10. ¿Qué te enseñé? Cuando las especies son isoelectrónicas, ¿cuál es el elemento que tiene mayor volumen o mayor radio? El que ha ganado más electrones. De todos ellos, ¿quién ganó más electrones? La E. Y la 12. La 12. Cuando tú ubicas estos elementos en la tabla, este B19 va a estar atrás del 7 y abajo. Y mientras más a la izquierda y más abajo, ¿no es cierto que el elemento tiene mayor carácter metálico, sí o no? Cuando tú ubiques en la tabla estos elementos, el B19 va a estar más abajo y a la izquierda. Va a estar más a la izquierda y hacia abajo que A y que de C. Claro, porque este es 19, sería después del argón 18. Después del argón 18 yo tengo que voltear y llegar al otro extremo, ¿no? Me voy al extremo contrario. Claro, porque B19 después del argón 18. Argón 18, de ahí me salto al otro periodo. Entonces el B va a estar a la izquierda, va a ser el elemento que está más a la izquierda y más hacia abajo. Y los que están más a la izquierda y más hacia abajo son los de mayor carácter metálico. La 12, la D. La 13. El número atómico de un metal alcalino del cuarto periodo es 37. El número atómico de un metal alcalino del cuarto periodo es 37. Falso. Porque un metal alcalino del cuarto periodo es el potasio, que es 19. ¿Cómo va a ser 37 si el criptón es 36 y es el último del cuarto periodo? La primera es falsa. ¿Las tierras raras son metales de transición? Falso, son los de transición interna. Las tierras raras están en el bloque F.
existen dos halógenos gaseosos. Los halógenos son el flúor, el cloro, bromo, yodo y astato. El flúor es gas, el cloro es gas, el bromo es líquido, el yodo y el astato son sólidos. Entonces existen dos gases, sí, el flúor y el cloro. ¿Los alcalinos y los alcalinos tercios son los metales ligeros? Claro que sí, eso es lo que te expliqué hoy día temprano. Y para rematar, la 14. La 14, ¿cómo funciona? ¿No es cierto que la electronegatividad en un grupo, ustedes saben que la electronegatividad de un grupo disminuye en la medida que aumenta el número atómico, ¿sí o no? Eso lo expliqué a propósito, ¿ah? A propósito te expliqué paso a paso esa situación. Yo lo grafiqué contigo, con flechitas y todo. Claro, eso te lo expliqué con flechitas y todo. La electronegatividad. A ver, el número atómico, ¿cómo aumenta en un grupo? Verticalmente. ¿Te acuerdas del Z? El Z, ¿cómo aumenta? De arriba hacia abajo. El Z a nivel de grupo aumenta de arriba hacia abajo. Pero ¿qué pasa con la electronegatividad? La electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba, es decir, al revés. Entonces, en la medida que aumenta el número atómico, disminuye la electronegatividad. La 14 es avión. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí tienen problemitas para que ustedes resuelvan, para que lo completen. Ahí tienen problemas para que ustedes completen, por favor. Ya hemos compartido contigo las claves de las primeras. Ya está. Listo, 14 avión, la 15 casa, 16 enano, 17 casa. Ya está. Muy bien. Marca, marca. 14 avión, 15 casa, 16 enano, 17 casa, 18 beso y 19 enano. Ya está. La 20 sale enano también. Este es el calcio 20. Este es el arsénico 31. No tienen propiedades iguales. Pues la 20 es enano. Listo, jóvenes. Ha sido un placer. Eso fue todo por esta tarde. Gracias. Cuídense. A seguir practicando, a seguir leyendo. Un abrazo, chicos, chicas. Gracias. Profe. Gracias, cuídense. Gracias, Gracias, chévere. profe, cuídese. Muchas gracias, profesora Mes.